Bien, estamos súper bien a la hora, ¿eh? Estamos partiendo 20 para las 12 esta parte. Hoy día tuvimos una reunión de membresía y pudimos también conversar de nuestra necesidad de cumplir los horarios, de estar siempre puntual, y veo que lo estamos haciendo. Así que qué bueno, podemos tener un tiempo entonces para compartir la palabra, como todos los domingos. Espero que usted haya venido con ganas de escucharla. Estamos, como usted bien sabe, en Mateo capítulo 12, así que abra su Biblia. Mateo capítulo 12, vamos a leer los versículos del 33 al 37. Bueno, yo no sé si todavía pase que los hombres, los niños, varones, somos medios curiosos. Cuando yo era chico era bien inquieto por explorar, por querer saber cómo son las cosas. Me recuerdo que más o menos 10, 12 años abríamos los juguetes o los vehículos, los autitos, sobre todo con motor eléctrico, y había una fascinación conmigo y con algunos amigos de explorar el funcionamiento interno de las máquinas. Eso yo creo que es muy propio de los varones, de interesarse y de replicar eso, de copar un motorcito, ¿no es cierto?, eléctrico para después hacer un helicóptero y cosas así. A mí me pasaba, no sé si estas nuevas generaciones serán igual porque pasan más en videojuegos que en otra cosa. Pero en mi generación nos gustaba este tema de desarmar. Éramos exploradores porque queríamos saber el funcionamiento interno de lo que veíamos en cuanto a un autito, en cuanto a un juguete. Por supuesto, después de adulto ya esas cosas se quitan, pero me pasó también en la escuela de medicina que estudiando el tema del cerebro encontraba una relación muy interesante también, porque yo creo que usted lo sabe, nuestros impulsos eléctricos, que son efectivamente electricidad, mini voltajes, producen, por ejemplo, pensamientos en nosotros. Y hay algo misterioso ahí, porque lo que es etéreo, lo que es concreto, lo que no es concreto, tiene una relación con las cosas concretas. Un impulso eléctrico, ¿no es cierto?, en una red neuronal se traslada a pensamientos, a ideas que no son tangibles, que no se pueden tocar. Y eso era fascinante en el estudio de la medicina, por lo menos en esa área me gustaba bastante. Ahora usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar hoy día? ¿Qué tiene que ver lo que me está contando de su vida, cómo haya sido mi vida? Bueno, tiene que ver en qué sentido. Resulta que Cristo hoy día, en este pasaje en particular, nos va a mostrar el vínculo estrecho e importante que no tenemos que desconocer nunca, de que nuestros pensamientos, las cosas internas que a veces no mostramos, son el origen y de dónde parten nuestras acciones, lo que hablamos, lo que hacemos. Hay una relación directa de lo que somos con lo que nosotros mostramos en nuestra externalidad. Y a veces eso lo pasamos por alto, pensamos que se nos salen las cosas, se nos escapan las palabras, se nos escapan las acciones, cuando es todo lo contrario. Hay un vínculo interno preciso, necesario de reconocer de que realmente somos lo que pensamos, que realmente somos lo que miramos, lo que está, ¿no es cierto? Si miráramos nuestro cerebro, lo que está ahí ideándose es realmente nuestro núcleo central de la persona. Y de eso vamos a hablar, lo mismo que yo trataba de explorar cuando pequeño en un juguete, ¿no es cierto?, buscando cómo funcionaba ese juguete, cómo era el motor, cómo eran las cosas que hacían funcionar la hélice, las ruedas. Bueno, Cristo ahora nos va a decir la comparación en nosotros, cómo somos internamente, cómo nos expresamos externamente. De eso es el tema de hoy. Así que vamos a leer los versículos que dijimos del 33 al 37 y vamos a orar para que Dios nos ayude a hacer este análisis. Dice así Mateo capítulo 12, versículos 33 al 37. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Oremos un momento. Padre, una vez más tenemos la oportunidad de exponernos a tu palabra, de juntarnos, Señor, cada domingo, como es nuestra costumbre, de revisar, Señor, lo que tú dijiste hace tanto tiempo y analizarlo lo más fielmente posible. Yo te doy gracias por esta oportunidad, porque todavía vivimos en un país libre para realizar estas reuniones. Y te doy gracias, Señor, del provecho que vamos a sacar de estas palabras tuyas, de que podamos, Señor, entender la profundidad de tus enseñanzas, que podamos aplicarla a nuestra vida, que pueda transformar, Señor, cualquier corazón malo, cualquier corazón, Señor, que no está conforme a tu voluntad. Padre, yo te pido por mis hermanos quienes van a recibir esta instrucción, aún por los que nos ven por las redes sociales, para que, Señor, todo lo que conversemos sea realmente de acuerdo a tus palabras. Y que podamos, Señor, gozarnos si es que estamos obedeciendo, si estamos haciendo tu voluntad, y que podamos cambiar en lo que nos corresponde. Gracias por tener, Señor, esta posibilidad de juntarnos, de transmitir incluso lo que hablamos, Señor, y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que todos podamos recibir, de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, esta iluminación de tu palabra en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este pasaje tal vez sea bastante conocido. Frases de aquí se han usado por mucho tiempo. Frases como por sus frutos los conoceréis o por el fruto se conoce el árbol. Son verdades que se pueden aplicar efectivamente aisladas incluso en otras circunstancias. Pero nunca debemos olvidar el contexto. Siempre decimos lo mismo, parece majadero. Yo sé que algunos ya van a decir, otra vez va a hablar del contexto, pero es necesario. Porque si no, claro, podemos separar en frases bonitas como para el bronce, pero olvidarnos a quién le está hablando, por qué está hablando estas cosas Jesús. Y recordemos, todo este capítulo 12 es una confrontación que ha tenido con los fariseos por la autoridad de Jesús. Lo han menospreciado diciendo muchas cosas de él, por ejemplo, que él, por el príncipe de los demonios, por Belcebú, echaba fuera a los demonios. Él les argumentó en contra de eso. Y, ¿no es cierto?, la semana pasada veíamos cómo ellos, con su actitud y efectivamente con lo que ellos opinaban de Jesús, lo que estaban haciendo era negando y blasfemando sobre el Espíritu Santo, algo esencial, algo que los iba a hundir en la oscuridad y que los mantenía, ¿no es cierto?, sin luz para entender que Él era el Mesías. Y ahora en estas pocas líneas que acabamos de ver, Jesús les va a decir en su cara lo que son realmente y va a explicar por qué son así, cuál es la relación en esto de que son víboras y cómo es esta actitud que ellos a veces mostraban disimuladamente, pero que Jesús, ¿no es cierto?, les dice claramente que son en el fondo hijos de Satanás. Comencemos a analizar el pasaje. Vamos a cambiar un poco el orden de los versículos, no van a ser en el orden que usted lo tiene. Quiero partir con el 34, con esta definición, como le digo, que hace Cristo de estos fariseos. Fariseos que podemos tomarlo, ya no hay, ¿no es cierto?, no hay fariseos entre nosotros, pero podemos tomarlo con la religiosidad, con el tema religioso que hoy día mucha gente tiene en la iglesia de diferente denominación o diferente corte. La verdad es que el fariseísmo, como nos dice aquí, Cristo es directo y no anda, ¿no es cierto?, disimulando o diciendo cosas un poco por detrás de las personas, sino que les dice directamente a ellos, generación de víboras. Mire qué título más bonito para ellos. Generación de víboras. Uno puede decir, oye, qué ofensivo Cristo por decir así. Pero en realidad Él lo que está diciendo es una verdad. Lo que ellos estaban pensando de Él, ¿no es cierto?, lo que estaban haciendo con Él, venía, por supuesto, de lo que es una víbora, que es una serpiente, un tipo de serpiente que le conocemos como víboras, aquellas serpientes que echan veneno por sus colmillos. Pero es finalmente un tipo de serpiente y como lo hemos escuchado y lo hemos aprendido en Apocalipsis los días martes, aprovecho de decirle que seguimos estudiando Apocalipsis los martes para que venga. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente según la misma Biblia? Satanás. Por lo tanto, si ellos son llamados generación de víboras, ¿qué le está diciendo sin ningún ambaje, sin ninguna manera oculta de explicarle? ¿Qué le está diciendo? Que son Satanás, que son o hijos del diablo también. En otra expresión en Juan escuchamos más o menos lo mismo. Y uno podría decir, pucha, qué fuerte el calificativo, qué duro es Jesús. ¿Por qué habla mal de estas personas, estas pocas personas o muchas que
decían hacer la voluntad de Dios. Bueno, y es porque justamente el problema que había en ellos es que esa religiosidad, esos aspectos externos, no iban en directa consonancia con cómo eran ellos por dentro. Y por eso el versículo agrega, le dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Más que una pregunta, lo que le está, o podríamos tomarlo como una pregunta retórica, le está haciendo una afirmación. Ellos no podían hablar cosas buenas si eran malos. Así debemos entenderlo como el significado de eso. Más que preguntar, insisto, es una afirmación. Ellos eran malos de adentro y hablaban cosas supuestamente o disimuladamente buenas. Recuerde que también otra característica de los fariseos es que eran hipócritas. Es decir, muchas veces decían cosas o hacían cosas para esconder realmente lo que había en sus pensamientos. Por eso es que Jesús continúa en el versículo y le dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que lo que hay por dentro nuestro, lo que abunda en nuestro interior es lo que va a salir expresado por nuestros labios. Y eso es una frase que sí tenemos que poder considerarlo en muchas circunstancias. Cada vez que usted se enfrenta a una persona, lo que va a salir por su boca va a ser una expresión de lo que hay por dentro de él. Es más, lo que podríamos decir que son lo que nos revela la persona, lo que nos explica lo que ella está pensando es lo que sale por la boca de una persona. Por lo tanto, esto de idea del corazón, como lo hemos dicho en otra oportunidad, de que del corazón, ¿no es cierto?, salen los malos pensamientos, del corazón sale lo que habla nuestra boca, se refiere sencillamente a nuestros pensamientos o a nuestro hombre interior. La Biblia usa diferentes términos para hablar de lo mismo. El corazón no es el músculo cardíaco, por si usted no lo había advertido. El músculo cardíaco es cierto, le decimos corazón y así todo el mundo lo conoce, pero no es lo mismo que la afirmación que nos dice acá Jesús, que del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. El corazón no produce ideas o pensamientos. Anatómicamente eso está situado en nuestros pensamientos, en el cerebro. Y de hecho de ahí podríamos decir que es nuestro ser interior, ahí habita, ahí existe anatómicamente hablando. Si lo tenemos que ubicar físicamente, ahí es donde está el asiento de la persona. Y el primer tema que tenemos que aclarar y desprender de esto es que justamente es esto. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es el ser humano? ¿Dónde está la persona? A veces pensamos en el cuerpo, muchas veces nos afligimos por las cosas que nos suceden externamente, por una herida, por una enfermedad del cuerpo. Pero realmente el cuerpo es, como usted bien lo conoce, el envase, lo que está por fuera, lo que adorna a algo que es más profundo y más importante, que es el pensamiento. Lo que somos se habita directamente ahí. Ese es el núcleo donde están los afectos, los deseos, las ideas, la voluntad, lo que usted quiere hacer, de dónde parte de todas las cosas. Ese somos nosotros. No es el cuerpo, por más que lo entrenemos, ¿no es cierto?, lo cuidemos con la alimentación, pero en el fondo la persona es lo que piensa. Y eso es una verdad que la Biblia lo dijo mucho antes que Jesús en este pasaje. Vamos a Proverbios 23:7, porque ahí nos dice exactamente el mismo concepto. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es decir, la manera en que pensamos, eso revela cómo somos. Es bastante simple, o sea, si usted piensa de determinada manera, eso es. Y aquí es importante tener clarito esto porque a veces la gente trata de disfrazar los pensamientos, como los fariseos, que eran hipócritas, trataban de simular que no querían hacerle daño a Jesús, pero era tanto la abundancia de su corazón o de sus pensamientos en esto que finalmente terminan efectivamente matándolo. A veces nosotros tratamos también de hacer lo mismo, decir, no, es que no quería decir eso. Están en una discusión, se le salen unos garabatos, o trata mal a la persona y dice, no, es que yo no soy así, yo nunca digo así. Pero si lo dijo es porque efectivamente lo pensó. Y si es que estaba en su pensamiento es porque así es usted. Está lo mismo cuando, no, es que yo no quería ser infiel, es que me llevó el pecado y buscamos simular cosas como que involuntariamente hacemos cosas. Involuntariamente hablamos de más, cuando no es la realidad. Somos lo que pensamos y la manera de expresarlo es a través de las acciones, a través de las palabras. Por eso que es interesante tener claro este punto,
Porque hoy día, incluso, si usted, no sé si conoce el concepto de la neurociencia y específicamente de la programación neurolingüística. Se lo voy a explicar un poquito, que tiene que ver con esta idea. Resulta que nosotros incluso involuntariamente, instintivamente, vamos a mover nuestra cara, gesticular, poner los ojos de determinada manera cuando estamos pensando. Les voy a explicar para que sea más claro. No sé si en los detectores de mentira les suena ese concepto, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que hacen los detectores de mentira? Un polígrafo que registra varios aspectos suyos, como la respiración, el pulso, ¿no es cierto?, la presión de las personas, y se someten a un interrogatorio. Obviamente le hacen preguntas para saber si usted está mintiendo o diciendo la verdad. Esas cosas que detecta la máquina son pequeñas variaciones en su cuerpo, en sus efectores, como le digo, en sus músculos, en la tensión de la voz, en la frecuencia cardíaca, etcétera, que van a detectar si usted está diciendo o no la verdad. O sea, ¿cómo será de interesante este tema? Que se puede detectar si la persona está hablando o no una mentira de acuerdo a lo que usted expresa, casi involuntariamente, porque la persona, por más que quiera engañar a la maquinita, no lo va a poder hacer. Lo mismo este concepto de la programación neurolingüística, que se ha estudiado que ciertas posiciones de los ojos se relacionan con ciertas áreas del pensamiento. Yo no soy experto en ese tema, pero más o menos es así. Si usted le hacen una pregunta que no la sabe y empieza a inventar, usted va a poner los ojos mirando hacia arriba y hacia afuera, por ejemplo. Y así lo van a detectar que está inventando. Si usted en realidad sabe la respuesta y está recordando, entonces va a mirar para el otro lado. Y así hay muchas variaciones de nuestra gesticulación que expresan realmente lo que hay por dentro, que pueden llegar a buscar lo que hay en lo profundo de sus pensamientos. Por lo tanto, no hay mucha forma de esquivar esto, a pesar de que, insisto, nosotros somos buenos para disculparnos cuando ya hemos metido las patas, ¿no es cierto? Ha visto, hasta los humoristas toman esta idea con esta frase, lo pensé o lo dije, lo pensé o lo dije, y hacen broma diciendo, no quería decirlo, pero ya lo habían dicho. Es como para justificar su exabrupto. No sé si me explico en ese aspecto, pero hay maneras, hasta lo tomamos con humor, de que en realidad lo que somos, lo que está dentro de nuestros pensamientos se va a expresar, va a salir a flote, nos va a revelar realmente quiénes somos. Por más que digamos, no quería decirlo, no quería hacerlo, realmente desde el nido de nuestros pensamientos aparecen los problemas. Y insistimos que es importante tenerlo claro, porque efectivamente el pecado, que también nace de nuestro interior, que nace de los pensamientos, generalmente no lo vemos en base a que un pecado puede ser un pensamiento. Estamos muy, ¿no es cierto?, formateados a que los pecados son acciones. Decimos, bueno, es que él fue infiel, es que él mató, es que él violó, y pensamos solamente en ese ámbito los pecados. Pero los pecados también son del pensamiento. Los pecados parten, de hecho, antes de que usted actúe, va a haber un pensamiento pecaminoso. Y el problema, entonces, es un problema profundo en el ser humano, un problema que parte en donde está, ¿no es cierto?, el núcleo central de la persona. Y ahí tenemos que ir a buscar la solución. No podemos pensar que es algo cosmético, que es algo externo, que la vida cristiana se va a vivir solamente con una externalidad, con asistir a la iglesia, con hablar bonito, con pensar, ¿no es cierto?, que haciendo ciertos rituales entonces estamos haciendo una vida cristiana. No, el problema es que desde nuestro interior viene lo torcido, viene el problema, y es lo que Jesús aquí está explicando. Pero antes de ver cómo se va a solucionar el problema, cómo vamos a cambiar nuestro interior, cómo nuestros pensamientos, desde donde parte las malas cosas, va a mejorar, tenemos que analizar un poquito las advertencias que Jesús hace en esta palabra, porque habla de dos cosas que hacemos, de lo que hablamos y de las obras o las acciones que vamos a hacer mal. El primero es, obviamente, la palabra, el habla. Y da la siguiente advertencia en los versículos 36 y 37. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire, es
una advertencia muy importante, muy interesante. Dice que de toda palabra ociosa usted va a dar cuenta en el día del juicio. Y aquí nuevamente topamos, ¿no es cierto?, con la realidad de la sociedad, que le va a decir, no, si eso no es tan así, si usted puede hablar lo que quiere, somos tolerantes, vivimos en una sociedad donde la persona, ¿no es cierto?, dice lo que quiere, entonces esa persona es valiente, es honesta, es sincera, y puede plantarse a decir cualquier cabeza de pescado, decir lo que le parezca, aunque esté mal, aunque no tenga ningún sentido, pero decimos, no, hay que tolerar, hay que respetar. Esa es la sociedad que hoy día nos cuida y que nos dice dar libertades. Pero aquí Cristo está diciendo lo contrario. Oiga, tenga cuidado con lo que habla. Tenga cuidado porque lo que habla lo puede condenar, lo puede justificar. Y aún va a dar cuenta de toda palabra ociosa. ¿Y qué es eso de palabra ociosa? Tenemos que definirlo bien para que no nos equivoquemos. Porque yo pensaba, antes de estudiar este tema más en profundidad, que una palabra ociosa era justamente lo que usted hacía, ¿no es cierto?, cuando estaba de ocio, cuando estaba, no sé, con sus amigos comiéndose un asado y compartiendo. Entonces echaba bromas, echaba un chiste, hablaba de cualquier cosa que no tenía mucha trascendencia. Porque estaba en un tiempo de ocio, entonces las palabras ociosas, yo pensaba que eran ellas, esas palabras que salen en esos momentos de conversación. Pero estudiando el tema, leí un comentarista que es Adam Clark, que dice que el sentido de ocioso en el griego original es cualquier palabra que no hace nada, que no ministra gracia ni instrucción para aquellos que la oyen. Esa es una palabra ociosa, algo que no va a hacer nada, que no va a dar ninguna gracia, o sea, no va a ayudar a nadie, no va a instruir a nadie. Y por lo tanto, si esa es la definición de palabra ociosa que voy a tener que dar cuenta en el día del juicio, entonces creo que todos estamos en problemas, honestamente. Todos hemos hablado equivocadamente alguna vez y más de alguna vez en la vida. O sea, ¿para qué decir cuando hablamos agresivamente, descortésmente, ¿no es cierto?, de manera desconsiderada con los demás y agresivo? Eso claramente es algo equivocado. Pero aún si usted en su hablar no está hablando enfocado a ayudar al otro, a instruir al otro, a que esa otra persona reciba algo de ese diálogo, ¿no es cierto?, entonces ya estamos hablando palabras ociosas. Y eso nos implicaría que deberíamos callar más, ¿no es cierto?, hablar menos, callarnos más, porque estamos siendo, ¿no es cierto?, anotando Cristo en su libretita ahí las cosas de pecado que estamos hablando para traerlas al juicio. Por lo tanto, no es una cosa que deberíamos tomar a la ligera. Lo que hablamos tiene peso, tiene trascendencia y de hecho nos está advirtiendo que vamos a ser llevados a juicio. Y aún la Biblia nos explica, por otros versículos que traje anotados, cómo debiésemos hablar, cómo debiese ser nuestros diálogos, cómo, en atención a qué. Colosenses 4:6, no sé si está ahí, eso. Dice, sea vuestra palabra. Mire lo que nos ordena la Biblia. Aparte de no hablar cosas ociosas, nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Bueno, está hablando de ser sabrosa, la sazón de la sal es porque es algo interesante, es algo gustoso de comer, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, no es que hay que hablar por hablar. De repente, es cierto, estamos con una persona desconocida y muchas veces, ¿cómo está el clima? Hoy hace frío, sí, hace frío, y hacemos conversaciones triviales como para romper el hielo, pero si toda nuestra conversación se basa en cosas que son intrascendentes, entonces estamos desperdiciando nuestra saliva, nuestras palabras y nuestro tiempo. Miren lo que dice Efesios 5:19, y aquí creo que es más importante atender a esto. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bueno, para que lo entienda bien, esto no es que usted va a andar cantando todo el día ni recitando salmos, ¿no es cierto?, de manera permanente, no. Básicamente está hablando, al decir hablando con salmos, con himnos, es que usted tiene que hablar con la palabra, que tiene que hablar con que la palabra de Dios esté en medio de usted para que cada vez que abre la boca, entonces sea una instrucción de la Biblia, sean cosas que no son sus propios pensamientos, que puedan ir en relación con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ya sean canciones, ya sean salmos, pero habla de la palabra morando en nosotros, como dice otro texto, en abundancia, para poder, ¿no es cierto?, hablar
con gracia, con misericordia, con instrucción, con sabiduría para los demás. Yo sé que nos hemos amoldado mucho a este mundo y de hecho hablamos palabras vulgares, hablamos garabatos, a veces se nos escapó y tratamos, ¿no es cierto?, con nuestros hijos de cuidar lo que se habla, tratar las formas. Pero tenemos que tener atención porque nos está diciendo que lo que hablamos viene de nuestro corazón, viene de nuestro interior. Entonces tenemos que partir nuevamente cambiando nuestro interior para que salgan estas cosas como corresponde. Ahora, del versículo 37 quiero aclarar un concepto que está mal empleado en la iglesia latinoamericana y que tiene que ver con nuestras palabras que nos van a justificar. Mire, hay un versículo en Romanos que es muy afín a lo que acabamos de leer. Es el versículo de Romanos 10, 8 y 9, que se usa mucho para evangelizar y para decirle a las personas, bueno, si usted hace tal cual cosa, va entonces a ser salvo. Dice Romanos 10, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mucha gente ha tomado estos versículos y ha hecho el siguiente ejercicio con las personas. Por ejemplo, en un concierto cristiano, en algún lugar donde se ha predicado la palabra, ¿no es cierto? A la gente les dicen, bueno, ¿quién de aquí, de los que escuchó la palabra o escuchó las canciones, quiere irse al cielo? ¿Quién cree en Jesús? Y le hacen levantar la mano. Ya levantan, no sé, 100 personas las manos. Y bueno, les dicen, si usted cree en Jesús, entonces tiene que invitarlo a su vida. Y les leen estos versículos. Si usted cree en su corazón y confiesa con su boca, entonces repita después de mí. Y el predicador o el cantante le dice, haga esta oración, repita esta oración después de mí, termina la oración y lo felicita porque usted ya confesó a Jesús en su vida y entonces está en el cielo, supuestamente. Y al otro día entrevistan al cantante, ¿cómo estuvo el concierto? Excelente, porque 100 personas entregaron su vida a Jesús. No sé si entiende lo que estoy hablando, porque a lo mejor si no viene un contexto evangélico de cuna, a lo mejor no lo va a entender del todo. Pero aquí hay un error grave si usted piensa que solamente por repetir una oración, solamente por dar una frase, ¿no es cierto?, que es casi automática o casi prehecha, es por eso entonces que usted está en el cielo, ¿no es cierto? Es una mala aplicación de este texto y es una mala aplicación de lo que está enseñando Jesús aquí en el texto en Mateo. Porque no vale de nada que usted grite a los 4 vientos que Jesús es su Señor si primero Jesús no está en su interior. Si Jesús no está en sus pensamientos, no lo ha creído, como dice aquí, en su corazón, si realmente no hay un convencimiento genuino, profundo, no hay arrepentimiento y fe dentro suyo, no saca nada con hacer una oración prehecha, porque eso no lo va a salvar, eso no es salvación, eso no es el camino corto para ser salvo. Eso está equivocado y es una mala interpretación de este texto de Romanos con esto que estamos hablando también en Mateo. Jesús no está realmente diciendo que, por supuesto, si tus palabras, si tu forma de hablar es de continuo hablar cosas malas, entonces lo que está usted traduciendo es que esa persona está condenada, esa persona viene mal, es mala en su interior. Pero si nuestras palabras cambian, lo que expresa nuestro corazón es cambiado, entonces va a ser justificado, va a pedir perdón, va a hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay una justificación express, no hay una salvación que usted pueda decir, yo creo en Cristo y lo confieso y entonces soy salvo, como un atajo, como una vía rápida. Eso no existe, nunca ha sido así. El Evangelio es creer en Cristo de todo corazón, por supuesto, arrepentirse. Y por supuesto que en algún momento eso se va a expresar verbalmente. Usted lo va a gritar o va a decirle a las personas que Dios ha cambiado su vida. Pero no es como hoy día lo enseñan en muchas partes. Y quería hacer este punto porque efectivamente la gente piensa que haciendo esa oración es salva, está en el cielo. Y así se lo dice el predicador. Usted si hace esta oración, entonces no se preocupe, si se muere mañana usted está en el cielo. Y wow, la persona dice, qué bueno, entonces puedo seguir haciendo mi vida, eso es lo que va a pensar. Y efectivamente siguen haciendo su vida y no hay ningún cambio, no hay ningún arrepentimiento, no hay ningún interior transformado. Y eso es pésimo porque estamos haciendo que muchos supuestos cristianos
o diciéndolo que sean cristianos y que no lo son verdaderamente, porque se ha entendido mal la palabra, porque se ha aplicado mal. Y eso no puede ser, eso no debe ser. Por lo tanto, tengamos cuidado de nuestras palabras, pero insisto, eso va a revelar sencillamente lo que hay en nuestro interior. Y ya vamos a ir a ese punto, cómo cambiar nuestro interior. El segundo elemento que Jesús nos dice en los versículos 35 y 33, ¿no es cierto?, como lo que mostramos, lo que somos, lo que revela lo que somos, es nuestras obras, nuestras acciones. Versículo 35 dice, el buen hombre, o el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Versículo 33, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Estos dos versículos son muy similares, hablan un poco de lo mismo. Hablan de ese tesoro, ese depósito que tiene la persona, que ya sabemos que no es el corazón físico, no es el músculo cardíaco, sino es nuestra mente, donde están nuestros pensamientos, donde se inician las acciones. Dice que si ese depósito es bueno, entonces, o ese tesoro es bueno, van a salir buenas cosas. De ahí van a salir entonces acciones correctas. Y si, ¿no es cierto?, nuestro depósito es malo, entonces van a salir malas cosas. No hay otra manera de entenderlo, es sencillo. Y aquí viene el otro malentendido, porque justamente las personas piensan que son buenas personas. Si usted sale a preguntar por qué son buenas personas y se le tratan de justificar, le van a decir es que yo ayudo a personas, porque yo hago este bien, yo hago esta obra, o porque no hago ciertas cosas, porque no he matado a nadie, porque no he engañado a mi esposa, porque no he hecho cosas. Pero aquí el texto, si lo analizamos, nos está diciendo que un tesoro o un corazón o un depósito, si lo quiere ver, tenga cosas buenas y cosas malas. No está diciendo eso. Ponga atención a lo que Jesús está enseñando. Dice que un hombre bueno tiene un buen depósito y de ahí salen cosas buenas. Y que una mala persona tiene un depósito malo y de ahí salen malas cosas. No está diciendo que una persona puede tener de las dos cosas. Una persona no puede tener, de hecho, cosas buenas y cosas malas en el mismo lugar. O se es bueno desde dentro y sale hacia afuera una buena acción, o se es malo y hacia afuera salen malas acciones. No hay una mezcla en sus acciones. Y algunos me van a decir, bueno, es que yo de repente ayudo a otros y entonces soy bueno por esa razón. No, el hecho que una golondrina aparezca no hace verano. El hecho que de vez en cuando usted pueda salir de usted algo bueno no significa que sea verdaderamente bueno en el sentido de la Biblia, como la Biblia explica que una persona es buena. De hecho, es todo lo contrario. La Biblia nos acusa de que todos somos malos. Y esto es una de las sentencias más duras de aceptar. Que todo ser humano es malo desde el nacimiento y que todos somos malos porque no somos al estándar de Dios. No tenemos la misma bondad o la misma categoría de bueno que de Dios. Y se lo voy a mostrar en algunos versículos, para que no crea que es mi opinión. Porque Romanos 3, 10 y 12 dice que, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. Es bastante claro. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno que haga, ¿no es cierto?, lo que Dios quiere. Son todos inútiles, todos se han desviado. No hay justo. Y lo dice 2 veces, no hay ni siquiera uno, no hay uno. Salmo 58, 3, más o menos lo mismo, pero ¿desde dónde parte este problema? Desde el nacimiento. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz, desde el útero, desde el vientre. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Usted dice, bueno, un niño chico no dice nada, ni siquiera articula palabras, pero está hablando de que venimos con la maldad, que el ser humano nace en maldad y nace sucio. Cuando Jesús, ¿no es cierto?, vinieron y le dijeron, maestro bueno, Jesús en Lucas 18, 19 le dijo, momentito, no hay ninguno bueno sino solo Dios. Con ese texto, ¿no es cierto?, con ese pasaje, Jesús lo que quería decir es que la bondad, la calificativo de bueno de algo es porque es 100% bueno. Es un buen tesoro completo en el corazón de alguien. Por lo tanto, según esta definición, ¿no es cierto?, no hay nadie bueno. No hay ninguno con un corazón limpio o puro.
Nosotros básicamente lo que hacemos es pensar en maldad. Y vuelvo a insistir en este concepto de que de nuestros pensamientos salen todas las cosas que hablamos o decimos. Y si nuestro pensamiento está malo, si nuestro pensamiento es de continuo el mal, como dice también la palabra, entonces no somos buenos. Entonces no tenemos el cielo y somos muy parecidos a esta definición que le hizo Jesús a los fariseos. Les dijo, generación de víboras. Por lo tanto, todo ser humano tendría que calificarse así, como hijo de una serpiente o parte del pensamiento de la serpiente. Por más que tratemos de disfrazar con acciones supuestamente buenas o valiosas, de asistir a una iglesia, insisto en eso porque es lo más común que hacemos, de ayudar al prójimo de vez en cuando, el asiento de su problema es el pensamiento, e insisto en esto. Si un día tuviésemos la facultad, la oportunidad, lo hablamos el día jueves, de tomar sus pensamientos, de grabarlos y de ponerlos aquí en la pantalla, le aseguro que nadie dejaría que se expusieran sus pensamientos. Nadie de los de aquí. ¿Por qué? Porque nos darían vergüenza. Porque realmente seríamos expuestos de nuestra maldad. Y eso es una buena prueba para decir que realmente somos malos. Que por más que hagamos una cosa o tengamos una palabra de aliento a otros, que tengamos una acción buena al día, nuestro pensamiento es de continuo al mal. Siempre está inundado de malas cosas, de malos deseos, de envidia, de deseos de mentir, de hacer mentira, de hacer cosas malas, de cosas negativas. Y esa es nuestra realidad. Y Jesús entonces al diagnosticar a los fariseos también nos está diagnosticando a nosotros, a todo el mundo, que es malo, que realmente no somos buenos. Y si el problema es tan profundo que está dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro interior, entonces estamos absolutamente complicados, para no decir jodidos y otras palabras feas. Estamos absolutamente mal con esto. Y mire, y quiero que lo entendamos bien porque es un problema de naturaleza, es un problema de cómo somos. Y Jesús está solamente evidenciando que un hombre bueno es bueno porque desde adentro es bueno. Pero el hombre malo es desde adentro malo, desde su tesoro del corazón, desde su depósito sale toda la maldad. Y no hay mezcla de estas dos cosas. Entonces necesitamos ser transformados en nuestra naturaleza, necesita ser transformado nuestro depósito, necesita salir la maldad inicial, ¿no es cierto?, que viene con nosotros para ser cambiada por algo bueno. Ese es el problema del hombre. Y a veces no nos damos cuenta y seguimos luchando contra la palabra de Dios en este aspecto. Ciertamente, si lo vemos en la naturaleza, un chancho, vamos a poner otro ejemplo, un cerdo, ¿no es cierto?, que vive en una porqueriza, que vive en un chanchal, como decimos, disfruta de donde vive, porque su naturaleza es así, porque vive revolcándose en el barro, porque está todo sucio y hay suciedad por todas partes. Y él no se da cuenta que está sucio, porque es su naturaleza ser así. Pero si usted lleva una oveja a un chanchal, a una porqueriza, la oveja puede ensuciarse, puede caer, pero no va a querer, no va a gustar de estar ahí. Él va a querer el prado, va a querer el aire libre, ¿no es cierto?, la zona limpia. Porque su naturaleza es diferente de la del cerdo. Entonces, ¿a dónde apunta esto? Justamente a nuestro interior, a lo más profundo de nuestro ser. Los fariseos, por más que disfrazaban, ¿no es cierto?, o querían disfrazar su maldad, igual salía por sus palabras, igual salía por sus acciones. Y hoy día también hay mucha gente en las iglesias y en muchas partes que quieren disfrazar lo que hay por dentro y no reconocer y hacer su diagnóstico que Jesús les hace. De que somos malos interiormente y que necesitamos ese cambio profundo desde el interior de nuestros pensamientos. También hay personas que dicen, al compararse, dicen, bueno, no soy tan malo como el otro, entonces tengo algo de bondad. Es también un justificativo, porque no se ha analizado a la luz de la Escritura, no se ha analizado en el espejo, que es la palabra. Y entonces quieren ver la parte buena, como así también siempre queremos hacer recuerdo de los momentos buenos de la vida, no de los malos. El ser humano quiere solamente dejar lo bueno, lo limpio, lo apropiado, pero se le olvida de todas las cosas malas que hace en el día o todas las cosas malas que pensamos. Entonces el diagnóstico verdadero es que somos hijos del diablo por naturaleza. Nacemos así, venimos así. Y mientras usted no tenga claro ese concepto, entonces no va a haber solución de su vida, de su problema y de la condenación.
de la condenación que nos está de alguna manera mostrando este texto. Entonces, ¿tenemos esperanza? ¿Cuál es la solución para esto? Y quiero que piensen un poquito. Si Jesús le dijo a las mejores, supuestamente, personas de la sociedad de ese tiempo, que eran generación de víboras, porque ellos eran los mejores, pues ellos sabían la palabra, ellos oraban, ayunaban, daban el diezmo, se paseaban, ¿no es cierto?, con ropas limpias, hacían supuestamente la ley. Si a esas personas las llamó generación de víboras, entonces, ¿cómo lo llamaría usted? ¿Cómo somos? ¿Cómo realmente está nuestro interior? ¿Cuál es el tesoro que hay en nuestro interior? ¿Cuál es el depósito que hay? Porque son dos posibilidades. O es bueno y salen cosas buenas, o es malo y salen cosas malas. Y si usted analiza lo que habla, usted analiza lo que hace, entonces ahí está el diagnóstico de lo que es. No tiene que pensar demasiado. Tal son sus pensamientos, así es usted. Como son sus pensamientos, esa es la verdad de cómo es. No es que se me salió esta palabra, no es que se me salió esta acción, no es que me equivoqué y las patitas solas se fueron al pecado, no. Sus pensamientos primero, sus acciones son las que continúan. Pero ¿cómo somos nosotros? Y si finalmente el diagnóstico es duro y estamos mal, entonces con mayor razón necesitamos de Dios. Y hay una buena noticia, y eso es lo final, y esta es el cierre de lo que tenemos que hablar. De que Dios puede cambiar nuestra naturaleza, que Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Si usted ha estado luchando contra el pecado, si usted odia lo malo que hace, que de repente se desespera porque hay un vicio, hay una situación que no la puede sacar de su vida y que usted se da cuenta que está mal, que le trae problemas, entonces tiene que venir a Cristo. Tiene que venir y pedirle al Espíritu Santo que haga lo que usted no puede hacer, que es cambiarlo desde el interior. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, le traigo un diálogo de Jesús con otro fariseo que sí creía en él, que sí vino a él de una manera honesta y sincera, que está en Juan capítulo 3, diálogo muy conocido, porque ahí está la respuesta. Jesús le dijo a ese fariseo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted necesita nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo. Nicodemo, no entendiendo, dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? No estaba entendiendo la idea. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto, o sea, de verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos nacer especialmente del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Usted es carne. Usted, ¿no es cierto?, su cuerpo le obedece a lo que piensa, pero ¿qué es lo que hay dentro de su pensamiento? Eso es usted. Entonces ahí tiene que actuar Dios y ahí tiene que ser nacido del Espíritu para poder realmente cambiar. Entonces no se maraville de este concepto de que es necesario que nazca de nuevo. Todos estamos llamados a nacer de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, entonces esta es la oportunidad, si lo entiende bien, para realmente darse cuenta de su condición. Esto no debería avergonzarnos porque todos nacemos en maldad. Porque todos hacemos lo malo desde el nacimiento. Hasta que Dios va a cambiar ese depósito. Hasta que Dios va a hacer un árbol diferente en usted. Porque usted no puede dar un fruto bueno si es un árbol malo. Si usted es un espino no puede dar frutas ricas. Si usted es un espino va a dar espinas. Pero usted tiene que ser cambiado en su naturaleza para ser realmente lo que Dios quiere que seamos. Y ese es el kit del asunto. Y no nos damos cuenta de la profundidad de nuestra maldad que está albergada ahí en nuestros pensamientos. Y aún no sea condescendiente con el pecado, decir, no, si un pecadito es chico, es que de repente pelo a algún vecino o algún amigo, es que de repente me echo mi mentirita, es que de repente, no sé, un desliz, una canita al aire, todos lo hacen. No seamos condescendientes con el pecado porque Jesús llegó a decirnos esta advertencia de que nuestras palabras nos van a condenar. ¿Y por qué nuestras palabras nos van a condenar? Porque revelan nuestro estado interior. Nuestras acciones nos van a condenar, sí, nuestras acciones nos van a condenar. ¿Por qué? Porque revelan nuestro estado interior. Entonces el problema es profundo y necesitan hacer de nuevo. Necesitamos hacer cambios definitivos y no cosméticos, que eran los fariseos tratando de hacer todo el tiempo.
Y si entendemos a Jesús, si entendemos la necesidad de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle que nos limpie. Vamos a pedirle que nos sane, que nos cambie, que nos transforme. Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos un cambio espiritual, un cambio completo, un cambio de adentro. No cosas cosméticas, no más hacer obras para simular que hemos cambiado. Esas van a salir naturalmente si usted es cambiado desde su interior, de sus pensamientos. Van a brotar palabras limpias, van a brotar acciones buenas. Pero necesitamos ese cambio y el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Y si usted ya recibió ese nuevo nacimiento, si usted ya ve que es una persona diferente, entonces tiene que seguir pidiéndole al Espíritu Santo que siga cambiando su vida, porque tampoco es completo de un día para otro. Porque piensa en un depósito lleno de basura. ¿Cómo va a limpiar un depósito lleno de basura que es nuestro corazón? Es solamente un lavado, un riego continuo con agua limpia, permanente, por mucho, mucho tiempo, que va a ir sacando toda la suciedad de ese depósito. Eso es su corazón, un depósito, un asiento de muchos malos pensamientos. Y eso no va a ser rápido. Necesitamos la misma hora del Espíritu Santo continuamente lavando. Es como un río o como un flujo de agua que está conectado a ese depósito. Primero va a salir más sucio, después cada vez más limpio, pero capaz que nunca, digamos, lo termine de limpiar 100%. Siempre va a haber algo de suciedad, pero necesitamos también el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Así que el llamado, hermanos, como siempre lo hacemos, es arrepentirnos. Y el arrepentimiento parte por un reconocimiento de lo que somos. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Soy un árbol bueno? ¿Cómo lo sé? Vea sus frutos, vea lo que habla, analice lo que piense. Ese es el diagnóstico. Y si reconocemos que somos eso, bueno, tenemos que humillarnos a esta verdad, a la verdad de Cristo. A esto que uno podría decir, hoy, ¿cómo fue tan duro con los fariseos? Pero eso eran una raza de víboras o una generación de víboras. Y si estamos ahí, entonces pidámosle que nos cambie, que recurramos a Él, porque Él es el único remedio. Él es el Salvador del mundo. Todo vicio, todo pecado, toda maldad va a salir de nosotros por medio de Cristo y de su Espíritu Santo habitando en nuestra vida. No hay otra fórmula, hermano, no hay otro rezo, un Padre Nuestro, unas confesiones que pueda hacer. Si eso le enseñaron, eso no va por ahí. Es solamente que el Espíritu Santo cambie su vida, que Él venga a transformarnos desde adentro. Eso es la salvación. No una oración repetida, no oramos, levantamos la mano, ya está en el cielo. No, que Dios cambie su interior. Eso es lo que necesita cada ser humano de este mundo. Y gracias si es que usted ya lo tiene, si ya ha nacido de nuevo, si ya ha descubierto a Cristo, si ya tiene fe en Él, siga con el Espíritu Santo limpiando su interior. Pero si no lo tiene, si es primera vez que entiende esto, entonces que el Señor entonces le haga nacer de nuevo. Que el Espíritu Santo haga su obra en usted. Y pídalo, porque Jesús dice que el que viene a mí, Él no le echa fuera. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la verdad que dijiste, Señor, valientemente a esos hombres, Señor, y que hoy día la volvemos a repetir, Señor. Somos tal vez, tanto como ellos, una generación de víboras, personas, Señor, malas desde el nacimiento, que necesitan de ti, que necesitan ser cambiados en lo más profundo de nuestro ser, que queremos ser ovejas tuyas, Señor, pero si tú no haces ese milagro de transformarnos, entonces no vamos a poder serlo. Y si estamos aquí y hemos escuchado tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, está entre nosotros, Señor, va a completar la obra, Señor, va a hacer lo que tú quieres que haga. Y te pedimos, Señor, por esa obra en cada uno de los presentes y aún en los que nos van a ver en el video. Que tú, Señor, transformes nuestra naturaleza, que tú cambies de raíz, que tú saques, Señor, desde la profundidad de nuestros corazones todo lo malo, todo lo que no sirve, Señor. Bendecimos tu palabra y te pedimos, Señor, por este entendimiento más completo, más genuino, más honesto delante de ti, Señor, para que sea usado, Señor, por el propósito tuyo. Bendice esta iglesia, bendice a mis hermanos, bendíceme a mí, Señor, para que los que tengamos este nuevo nacimiento también nos sometemos a la influencia, a ese río
del Espíritu Santo purificador, que va a seguir sacando de nuestros depósitos toda mala cosa, Señor, toda cosa que ensucia, Señor, nuestra vida. Ayúdanos también a pedir por eso, a pedir más Espíritu Santo que pueda, Señor, seguir trabajando en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, por la obra y por la misericordia de Cristo en la cruz con nosotros. Amén.